Como todas las semanas, estamos ahora en un nuevo episodio del podcast de La Lobera, Feminismo desde Cero o Feminismo Cotidiano, donde usted nos quiera buscar en el canal, en el YouTube, en todos lados, no importa el lugar del país o del mundo, tampoco importa la hora, estamos ya conectadas y conectados. Como todas las semanas, ustedes saben, siempre tengo invitadas de lujo. Pero esta vez estoy conmovida y muy encantada porque voy a hablar con Dafne Cuevas Solís, una compañera del movimiento feminista mexicano que ha estado en la lucha por los derechos y la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Estábamos acordándonos ahora, antes de empezar esta conversación, que ya tiene como 3 décadas, Dafne. ¿Cómo son estas 3 décadas? Ya sé que tienes muchos títulos, que eres economista, psicóloga, que estudiaste, yo no entiendo el nombre de esta universidad o centro de estudios de Washington, que no sé qué quiere decir INDES. Fíjense, estudió una cosa muy importante, que es políticas públicas con perspectiva de género por un lado y gobierno por el otro. Entonces, que nos cuente, Dafne, ¿cómo veniste a dar al feminismo? Primera cosa, Sara, me alegra mucho estar aquí en esta conversación contigo. Aclarar que mi segundo apellido, es decir, mi apellido materno es Ortiz. Mi mamá se enoja si no lo digo correctamente. ¿Lo dije Solís? Dijiste Solís y no, yo soy perdón. Dafne Cuevas Ortiz. Muy bien. Y llegué al feminismo, yo creo que como muchas, primero intuitivamente. Así desde que protestas en la secundaria porque no te dejan entrar al taller que quieres. Yo me acuerdo que llevé a mi papá a que peleara porque no me dejaban entrar al taller de electricidad y me mandaron al de costura. Entonces no me hicieron suficientemente caso y entonces yo dije, pues llevo a mi papá que me defienda, ¿no? Y a que haga que me metan al taller correcto en la secundaria. Y ni con mi papá defendiéndome me dejaron entrar al taller correcto, al taller que yo quería. Y le explicaron a mi papá que porque ese era un taller para niños. Yo pienso que a nivel consciente, ese fue el primer momento en el que yo empecé, porque hay cosas para niños, sobre todo si es una cosa como aprender a conectar la luz, ¿no? Me parecía ilógico. Y fue como, siempre me ha gustado como entender las cosas y la lógica en las reflexiones, pero yo creo que ahí empecé un proceso de tratar de entender qué onda con estas divisiones. Estaba chavita, pues estaba muy en la secundaria, y luego me fui como buscando información y me acerqué a que ya existía el feminismo y que escribían cosas, tú te acordarás de la revista FEM, Pero claro. ¿no? Y entonces no sé cómo eso, si no lo recuerdo, cómo llegó a mis manos la primera revista FEM. Pero cuando yo empecé a leer esa revista, eso sí me hizo todo el sentido. Y yo dije, como que sí hay muchas cosas en el mundo que están equivocadas, ¿no? Y de aquí soy, Y de ¿no? aquí soy. Entonces, yo estaba súper chiquita, Sara, muy joven, cuando llegué a una organización que leí que existía en la revista FEM, y entonces fui y toqué la puerta, y me abrieron, y yo dije, hola, yo soy Dafne, soy feminista y vengo a ser voluntaria aquí. Entonces me voltearon a ver así con cara de, o sea, ¿cómo? Pilar, Ana María. Me abrió la puerta otra compañera y quien me recibió y con la primera que yo conversé es con Maru Romero, Ajá. que en ese momento era parte del grupo directivo de la organización, se llamaba Salud Integral para la Mujer. Y entonces me escuchó, ¿no? Entonces yo le expliqué que yo pues iba a entrar a la universidad, que era joven, que era feminista, que yo estaba muy convencida de las cosas que se promovían y que entonces quería estar ahí ayudando y demás. Entonces Maru no solamente me recibió, sino que yo la reconozco, digamos, como una de las compañeras dentro del feminismo que siempre apostó, como no solo por las jóvenes en lo general, yo me gusta creer que por mí en lo particular, para hacer cosas, ¿no? Para estudiar, para formarme. Y por eso es que
hice muchos estudios posteriores a cuando concluí la licenciatura. O sea, entre la licenciatura y la maestría. Pero psicología, ¿no? ¿Qué cosa? Yo soy psicóloga social de la UAM Xochimilco. Y cuando concluí la licenciatura y antes de hacer la maestría, porque como que yo me fui aproximando a la formación académica según intereses y necesidades ya del activismo. Entonces, lo primero que hice fue que fui a estudiar primero políticas públicas para la salud en el International Health Program en Estados Unidos, en California. Y fue porque, no sé si tú recordarás, Sara, y para quienes nos escuchan les cuento, era la década del VIH, del SIDA, donde enterarse de que estabas con infección de VIH era una sentencia de muerte. Y nos dimos cuenta, ya en CIPAM, que no había ningún servicio de detección de VIH para mujeres, especializado en mujeres, en hablar con las mujeres de sus riesgos particulares, de sus miedos. Como bien sabes, las mujeres se infectaban con el VIH producto de relación con su propio marido, es decir, eran mujeres casadas, monógamas, que entonces no se entendía porque la explicación de la pandemia no daba, porque se supone que le daba, y esa era sí, digamos, la narrativa vigente en ese momento a la población gay, ¿no? Entonces, ¿por qué las mujeres se infectan? Entonces, entrar a esos porqués, a esa discusión, a esa conversación con las mujeres, fue algo que empezó a hacer CIPAM, en tanto organización que trabajaba salud de las mujeres. Fue una revolución tener el primer centro para atender mujeres en VIH. Y yo estaba a cargo de la atención de ese centro. Entonces, claro, porque ya formaba para entonces que había estudiado psicología, ¿no? Entonces eso te dejaba atender la entrevista con las mujeres y demás. Pero yo de carrera técnica en la prepa había sido laboratorista. Entonces sabía sacar la sangre, cosa muy importante a la hora de hacer una prueba de VIH, ¿no? Claro. Y de ahí, bueno, vino este programa de formación en políticas públicas de salud y yo me fui a estudiar enviada por CIPAM. A California primero. Ok, y luego fuiste a Washington. Luego, en otro años momento. Después, nosotras ya estábamos trabajando de manera muy visionaria y muy anterior a que se empezara a hacer institucionalmente en los gobiernos, ese asunto del impacto de los presupuestos con perspectiva de género, ¿no? De por qué los recursos públicos debían tener programas especiales para mujeres, tenían que tener respuesta económica y solvencia para atender, no sé qué. Y entonces me fui a Washington a estudiar políticas públicas con perspectiva de género y para pensar en la economía y en los presupuestos públicos para la igualdad. En ese momento no se llamaban así. Fíjense, ustedes que nos escuchan, que nos están viendo, esta joven que hace 3 décadas empezó, como acaba de decir, les contaré que una de las razones por las que está aquí es que ha sido asignada, determinada, escogida, va a ser nuestra secretaria de la mujer en la Ciudad de México. Pero que siga contando, porque ha estado en 80,000 cosas, tanto en los espacios internacionales como en los espacios de construcción, que quizá la gente sería bueno que se enterara cómo se construyó desde el movimiento feminista nuestra, así se llama, incidencia en las políticas gubernamentales o políticas públicas. Pues así es, yo me fui a estudiar, entonces el INDE, Sara, es el Instituto para el Desarrollo y es un instituto o academia que fundamentalmente está hecho para formar a funcionarios públicos, porque está auspiciado por el por el Banco Mundial. Es una de las instancias como académicas y entonces es una escuela para funcionariado público. Entonces me acuerdo mucho que íbamos, nos explicaban algo de política pública y nos decía algún maestro. Bueno, y a eso le meten perspectiva de género. O sea, porque no tenían idea, ¿no? Para ellos era, bueno, sí, eso, pero con perspectiva de género. Aunque no supieran qué quería decir. Aunque no supieran qué quería decir claro. Ni nada. Pero era una escuela para básicamente funcionarias públicas de los mecanismos para el adelanto de las mujeres que para entonces ya estaban operando para toda América Latina. Esos mecanismos para el público son los institutos de las mujeres o las secretarías de las mujeres, para que los gobiernos
pongan en la tierra los acuerdos que luego van a firmar por ahí, ¿no? Claro, en el año 95, o sea, el próximo año cumple 30 años, las mujeres y los hombres del mundo, los gobiernos auspiciados por las Naciones Unidas, fueron a lo que se conoce como la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer a China, en Beijing, y allá salió la agenda que se conoce como la Plataforma de Acción de Beijing, que es básicamente la carta de navegación que se dieron los gobiernos del mundo hace ya casi 30 años de por qué tenían que trabajar los derechos de las mujeres, la eliminación de la desigualdad, la erradicación de la violencia, la erradicación de la pobreza. Es una agenda que tiene 11 ejes centrales que se conocen como los de interés prioritario. Así es. Pero esa agenda jamás se habría construido si no hubiese sido porque había un movimiento de mujeres, las feministas del mundo, con alto énfasis en América Latina, que siempre ha tenido una distinción particular en la manera de organizar, participar, hacer eso que dijiste, incidencia, y llegaron allá a presionar a quienes estaban en las negociaciones. Sí, se dijo que eran para como meter 20,000 mujeres en Beijing. Tanto así que tuvo que haber una sede alterna para que ocurriera el encuentro de la presencia de la sociedad civil. Tú dices 20,000, yo tengo una publicación que hicimos hace ya 4 años en el marco de la celebración de los 25 años de Beijing. Quien fuera la representante electa de las organizaciones de la sociedad civil en aquel momento, una socióloga muy destacada, Gina Vargas del Perú, y yo... Virginia Vargas, directora del grupo que se llama Flora Tristán. Ya en no, Lima. digamos, hace rato que ya el liderazgo fue renovado, pero Gina sigue activa desde las redes feministas de la región, le han dado honoris causa en algunos lugares, es la presidenta de la Asociación Latinoamericana de Sociólogos. Así es. Entonces, hace 4 años con Gina hicimos Un balance. Un balance de Beijing a 25 años. Ella y yo hicimos como toda la investigación, la documentación y publicamos esa información. Y allá lo que decíamos era que había 36,000 mujeres de la sociedad civil del mundo acompañando y presionando la agenda que se discutía y que finalmente se aprobó en Beijing. Fíjate qué importante, porque lo que yo creo a veces de que no se escucha es que piensan que el movimiento feminista son algunas chavitas, sobre todo ahora las del pañuelo verde y morado por las calles, que no tiene una organicidad. Y quizá Dafne Cuevas Ortiz, ella se ha formado, como oyeron, ¿desde cuándo? Para hacerse cargo de la política. Pero vamos a hablar un poco después de eso. Sigue hablando un poco de tu formación, porque ella ha tenido experiencia en la Cámara de Diputados, en la construcción de la ciudadanía, en la lucha por las cuotas, primero y después por la paridad. Yo me acuerdo en una conferencia de prensa en un hotel pequeñito, ¿te acuerdas? Con Marta Tagle y otras, de que el 40-60 estaba todo trampeado, ¿te acuerdas? Claro por que los sí, cómo no partidos políticos. recordarlo. Un poco sigue contando, porque Dafne ha estado en la Cámara de Diputados, ha hecho un seguimiento de las legislaciones, hasta donde yo lo recuerdo, más allá del papelito con el currículum, ¿no? Y yo pensaba, Dafne, pues que eras una muchacha militante, no tenía idea que habías estudiado todas esas cosas. Tengo que confesarlo. No, pues es porque sí, soy una muchacha militante sin duda. Y la militancia y las necesidades de cambiar cosas, de hacer incidencia específica, a mí siempre me han llevado a que no se trata nada más de entender intuitivamente. Hay que aprender, hay que formarse y hay que tener la capacidad argumentativa y conceptual que te permita soportar las vendetas de quien se resiste a los cambios, ¿no? Cuando yo entré a la Cámara de Diputados, Sara, ahora que mencionas, yo fui la primera secretaria técnica, digamos, más bien yo fui secretaria técnica de la primera comisión que en ese momento se llamaba de equidad de género en la Cámara de Diputados. Porque de entre los acuerdos de Beijing del 95 se desprendían un montón de responsabilidades a cumplir en los países, ¿no? Una cosa era crear los institutos para el adelanto de las mujeres, o los MAM, como los conocemos, que ya señalaste, son los institutos de las mujeres, hoy las secretarías, o sea, una dependencia del gobierno
que tuviera como responsabilidad verificar que las políticas públicas, que las respuestas institucionales atendieran a erradicar la desigualdad y a promover los derechos de las mujeres. Pero no solo, había que crear instancias desde los congresos que hicieran que la legislación visitara los impactos de las leyes, revisara y corrigiera las cosas discriminatorias que pudieran traer las leyes. Y por eso tendría que haber comisiones de igualdad, de equidad, lo que sea. En México, la primera comisión fue una que con carácter extraordinario, que fue en la legislatura 57, cuya tarea fue generar la propuesta que modificaba la ley orgánica del Congreso para crear la misma comisión como una comisión ordinaria de las que determina el Congreso y que hacen las leyes y más. Entonces, la primera comisión ordinaria que desde entonces existe fue en la legislatura 58. Estamos hablando del año 2000 al año 2003. Y en esa legislatura se llamaba Comisión de Equidad. Sí, porque la extraordinaria fue un poco antes, fue cuando se ganó desde la izquierda o desde la socialdemocracia la mayoría en el Congreso, que era Muñoz Ledo, el presidente de la Cámara, ¿te acuerdas, no? Exacto. Y que estuvo aquella compañera nuestra del norte del país, que fue la presidenta, y de ahí se jaló el hilito para, por ejemplo, ver lo del fenómeno de Ciudad Juárez, de lo que identificamos como las muertas de Juárez, que en realidad son las asesinadas en Ciudad Juárez, que jaló todo lo del feminicidio para las leyes. Es muy importante para nosotras y nosotros que estamos en este espacio, como conocer la historia, porque creen que es una moda nueva con eso de que tenemos tantas mujeres hoy gobernadoras. Sí, no, luego la gente se amanece pensando que está descubriendo el hilo negro, ¿no? Exactamente. Cuando todo esto es una construcción histórica y tiene un montón de momentos, de hitos, de procesos que anteceden a cómo se ha venido construyendo. No solo que ahora la institucionalidad tenga como un montón de parámetros, como ya dijiste Inclusive tú, una presidenta de la República. Sí, claro, una constitución que señala la paridad. No, todo esto se ha venido construyendo de cero. Y a mí me gusta contar esa historia como un poco para saber que no llegamos de verdad a descubrir el agua tibia. Que si quieres echarle un ojo a por dónde está avanzando las propuestas actuales, hay que echarle un ojo al pasado y a cómo se vino construyendo y a cómo se ha venido organizando. Tú decías hace rato que somos un movimiento muy organizado, muy orgánico. Somos un movimiento que absolutamente loco, o sea, tenemos un montón de expresiones, un montón de diferencias internas, un montón de cosas claramente diferenciadas en miradas, no sé qué, pero hemos tenido siempre la capacidad, por un lado, de dialogar y por otro, de escuchar, no sé, dialogar escuchando, pero además de identificar en qué sí vamos juntas y en actuar, pero muy, muy organizadamente. Entonces, eso es algo que a mí me gusta mucho de nuestro movimiento. Y que no es una moda y que quizá se ha ido lentamente reivindicando ese trabajo como para dar responsabilidades. Esta que vas a tener en la Ciudad de México, que es ser secretaria. Digo, ha coordinado Dafne una iniciativa que se llama... que es de América Latina, de los derechos sexuales, el Acuerdo de Montevideo, de los derechos sexuales y reproductivos, que has estado en eso, has estado paseando por los pasillos de Naciones Unidas un montón de veces en estos últimos 20 años. La Agenda 2030, Sara, que que es la que da rumbo a todo se supone, las decisiones de gobierno en términos de desarrollo sostenible, pues es una agenda que se construye sobre las cenizas de un fracasado ODM, como le llamaban a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y que muy pronto los países del mundo se dieron cuenta de que no tenían manera de tener éxito porque se habían construido desde la mirada del norte global, que entendía que lo que había que tener era poner un poco de dinero para que los pobres no fueran tan pobres y un poco para lavar su conciencia, pero no estaban participando de la negociación, de la identificación de problemas y de posibles soluciones todos los países del mundo. Lo habían construido los del norte global. Entonces, pensar en la construcción de una agenda que involucrara un análisis del sur global, es decir, los países en vías de desarrollo, como se les decía antes, los países pobres, no sé, fue toda una revolución en el propio Naciones Unidas, ¿no? Entonces, México, Sara, fue el único país
de todo ese proceso de discusión que incorporó a la sociedad civil como parte de su delegación oficial. Y yo fui parte de la delegación mexicana y acompañé los procesos de negociación. Entonces, yo estuve en las discusiones porque los ODS, digamos, la Agenda 2030 como la conocemos, no solamente se negoció en Naciones Unidas con los países en la intergubernamental, sino que como involucraba el pilar social, el pilar económico y el pilar ambiental, pasó por negociaciones en la COP, que es la organización de los países parte del asunto ambiental, y en el FFD, que es la de financiación para el desarrollo. Entonces, yo me aventé el seguimiento a nivel global de las 3 discusiones y al llegar a las negociaciones de la agenda hacia el final, yo acompañé las negociaciones con voz en las negociaciones, como parte del equipo negociador de México, siendo sociedad civil. Y fíjate, todos estos compromisos de México, ¿no? Los tiene que poner en la tierra y hacerlos efectivos. ¿Cómo lo vamos a hacer en la Ciudad de México? Está muy interesante pensar que México siempre ha tenido fama como de candil de la calle y obscuridad de su casa, ¿no? Que nosotras siempre salíamos a reclamar. O sea, que los gobiernos y la sociedad civil discutiendo en esas reuniones las cosas muy avanzadas y aquí no se resolvían. ¿Eso es ser candil de la calle? Básicamente ese ha sido siempre nuestro señalamiento. Hay un grupo muy importante de organizaciones y activistas feministas que hace mucho tiempo, por lo menos las últimas 2 décadas, hemos 20 estado años. muy cerca del seguimiento a la política exterior de México. Y creo que yo, como parte de ese grupo que ha estado en el seguimiento, primero, digamos, mucho en lo global a través de las Naciones Unidas, los últimos años, la última década, yo he estado muy concentrada en el trabajo regional. O sea, yo he venido dando seguimiento a los acuerdos regionales a través de lo que se conoce como las Naciones Unidas de América Latina, que es la CEPAL. Entonces, cuando das seguimiento a la política exterior de México, entiendes a valorar cuál importante es el papel de este gobierno en esas discusiones internacionales y cuán distinta es la lucha que das en lo local porque cumplan, para que no se quede como candil de la calle, para que las transformaciones que compromete lleguen acá a la carne, a la gente, al mismo tiempo que es fundamental que sigan teniendo esa luz en la discusión internacional. O sea, como los 2 niveles. Claro, porque Y en el seguimiento, las mujeres feministas somos muy importantes. así es, porque si nosotras no hacemos uso de las herramientas que se han comprometido a nivel global o regional para luego transformar las leyes, las políticas públicas, la asignación presupuestal, pues estamos dejando pasar una oportunidad de señalar como con contundencia que no es de opción múltiple, que ya lo comprometieron, que está en este acuerdo y que ahora tiene que traducirse en esta ley o en esta política. Eso hemos venido haciendo. Yo dirigí, como sabes, Consorcio, una organización desde el feminismo nuestro, que siempre fue muy chiquita y la gente creía que éramos un monstruo de 1000 cabezas, porque lo que hacíamos era coordinar el esfuerzo de nuestro movimiento. O sea, Consorcio era un equipo que nunca pasó de ser 10 integrantes. ¿Qué tal? A veces hacen mucho ruido, siguen haciéndolo en Oaxaca. Pero es que trabajábamos siempre en coordinación, o en colectividad con el movimiento feminista. Entonces, teníamos la capacidad nosotros de estar monitoreando lo que pasaba y circular la información y que alguien siempre reaccionara, porque las feministas estamos en todos los lugares, en todos los temas de especialidad. O sea, si el asunto de discusión tenía que ver con la educación, allá estaban las que trabajan los temas educativos. Si el asunto tenía que ver con el dinero, allá estaban las que trabajan presupuestos. Si el asunto tenía que ver con el medio ambiente, allí están las que dan seguimiento a los temas medioambientales. Entonces, hay feministas expertas en todos los temas que existen. Que la gente no sabe, ¿no? Y produciendo y haciendo documentos, y haciendo libros, y capacitando y haciendo protocolos, toda esta historia, ¿no? Claro, entonces coordinar, lo que nosotros hacíamos era vigilar el Poder Legislativo, ver qué se estaba discutiendo, identificar dónde podía haber alguna cosa que a lo mejor había que preocuparse, averiguar más, meterse a la discusión, como lo mandábamos en un boletín a todas las organizaciones que
voluntariamente se inscribían para recibirlo y no sé qué, pues ahí alguien identificaba y decía, ojo, aquí hay un problema con esta iniciativa porque violenta de esta manera o no sé qué, y era ahí donde nos coordinábamos con cualquiera que levantara la mano o para llevar una propuesta o para intentar frenar un cambio. Muy bonito, pero tú estás desde el 2011 cerca de la política a favor de las mujeres en la Ciudad de México. Dijéramos que eso es lo que hoy vas a tener que continuar en la tierra, modificar, profundizar, no sé. ¿Cómo la ves? Yo estoy muy emocionada con esta cosa que se me viene encima a partir del 5 de octubre, pero también estoy, o sea, al principio dije, es que me da miedo, ¿no? El tránsito de haber sido toda mi vida una activista desde la sociedad civil y llegar ahora a tratar de acomodar todo este bagaje en el ámbito de la implementación de gobierno, que puede Pues tener con ciertos esos límites. estudios que hiciste hace 25 años Y de en- gobierno y de funcionaria. No, claro, yo he estado estudiando permanentemente, hice esos estudios en política pública. Cuando llegué al Congreso, cuando iba a ser la primera, cuando fui la primera secretaria técnica de aquella primera comisión ordinaria, yo estudié Derecho Parlamentario, porque, como te digo, nunca he creído tanto en lo intuitivo, que es importante, pero hay que entender y hay que formarse. Entonces estudié Derecho Parlamentario en ese momento, ¿no? Y luego estudié, como ya dijimos, políticas públicas de salud, políticas públicas económicas, y estando trabajando ya en el Congreso, con los grandes debates que eran cada año, volver a empezar de cero con la asignación de recursos, y porque siempre el programa que habíamos creado aparecía desaparecido para Sí. la siguiente Sí, propuesta. a pesar del anexo 13 y a pesar de No, más todos los bien argumentos. desde ahí empezamos a construir. Ajá. Primero fue el anexo 7 para tratar que no empezáramos de cero cada año. Luego vino el anexo 13 y no fue sino hasta 2011 cuando logramos el cambio en la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria, así se O llamaba sea, en ese hay momento. muchas construcciones. ¿Qué vas a hacer? Seguir trabajando en esas Pero construcciones. estás muy emocionada porque es la primera vez que vas a tener un puesto. Es la primera vez que voy a estar en el gobierno. Por eso te decía, estaba asustada. Creo que sigo teniendo el susto necesario de alguien que está llegando a cualquier lugar por vez primera. O sea, voy a seguir estudiando ahora desde el lado de la función pública, digamos. Lo cierto es que una parte del susto siempre se me pasa. Primero porque de verdad he estado tanto tiempo en la construcción de nuestras agendas, en la discusión de las problemáticas y sus posibles soluciones, que creo que eso me acompaña. O sea, yo digo, me acompaña lo que sé, pero también y sobre todo me acompaña ese movimiento en el que yo me formé y del cual soy parte. O sea, yo he construido siempre en colectivo, yo me he sentido siempre parte de un movimiento que con todas sus diferencias puede encontrar sus similitudes, sus demandas compartidas e ir a la batalla conjunta. Entonces me siento parada sobre un movimiento que sostiene, que puede estar siempre generando propuestas, que puede tener siempre la capacidad de pensar en colectivo. Yo confío en esa inteligencia que es en la que me he venido moviendo las últimas 3 décadas. Pero sí tenías ganas de ser funcionaria. ¿Coordinaste la parte de género o qué? De la campaña de la que va a ser jefa de gobierno. Clara Brugada de Clara. Ajá. es un gran personaje. O sea, yo mientras más la conozco, más me emociona. Por eso me atreví a dar como esta vuelca de volante en mi trayectoria. Primero me invitó a ser parte de su campaña, a coordinar la estrategia para la igualdad en la campaña. ¿Qué significó eso? Pues estar muy cerca de la construcción de lo que fue el programa de gobierno que presentó al inicio de la campaña y con el cual inició su oferta política para esta ciudad. Y luego acompañar todas las paradas de la campaña a lo largo y ancho de la ciudad para escuchar a la gente, para oír las demandas de las mujeres que se acercaban. Esa fue como mi tarea a lo largo. Construí o convoqué a muchas feministas a sumarse a una cosa que llamamos feministas con Clara, que era como esta idea de que aquellas que estaban queriendo apoyar porque les convence Clara como personaje, porque les convencía el programa con el que había arrancado, no sé qué, pudieran ayudar a organizarse, a seguir debatiendo, a hablar con otras, a ir construyendo o ampliando ese programa de gobierno inicial. Yo le dije que sí a Clara
porque a mí Clara me parece una persona de fiar, porque conozco su gobierno en la alcaldía de Iztapalapa, porque la primera vez que yo me acerqué a la alcaldía fue como, ven, necesitamos a alguien que nos ayude a dar unos talleres de no sé qué, Sí, como todas como hacemos. toda, ¿no? Y entonces yo dije, ¿qué es esto, no? Y empecé a conocer las utopías. Y yo, la verdad es que pienso, o recuerdo que en ese momento pensé, esto es gobernar con perspectiva de género. Y ya tienes, entonces, se varió el programa, tienes un esquema de lo que hay que hacer en el DF, de lo que falta, perdón, en la Ciudad de México. Tengo un esquema, o sea, muy, muy, muy elaborado, o sea, pende del diagnóstico con el que habíamos partido para generar un programa que se presentara como oferta política, que se vino enriqueciendo con todo lo que se escuchó a lo largo de la campaña, con todo lo que se discutió con el grupo de feministas que estaba convocada a dialogar, a proponer y demás. Y en este momento entramos en una nueva etapa, que es la etapa que empezó ayer oficialmente, Sí, que es el proceso de transición. O sea, yo voy a recibir la secretaría de parte de la gestión actual y ese proceso de entrega-recepción no es que llego y me den una carpeta y me voy. O sea, es conocer cómo está funcionando, cuál es la propia autoevaluación de la actual secretaria y de la Secretaría de las Mujeres, de cómo están funcionando los programas, cuáles han estado mejor, cuáles tienen limitaciones, por dónde ellas mismas recomiendan que se siga profundizando o que se cambie un poco el rumbo. O sea, yo tengo que partir, como hago siempre de todos los lugares, desde esto que hablo yo de nuestra construcción, siempre histórica, siempre de procedimientos, ¿no? Yo no pretendo llegar a subirme a una piedra como si nunca hubiera existido una secretaría, como si no hubiésemos promovido y creado las instancias de las mujeres desde que fue primero el programa, luego el instituto, luego la secretaría. Yo he estado en esa transición, he sido parte, como soy parte de este movimiento. Yo fui consejera del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México. En el 11. Fui en dos procesos, porque a mí la Asamblea Legislativa, entonces llamada Asamblea Legislativa, me reeligió para un segundo periodo como consejera ciudadana de las mujeres. Y fui consejera hasta que los consejos desaparecieron con la creación de la secretaría. Entonces, básicamente conozco el mecanismo, ahora secretaría, desde que fue programa y desde que estuvo al frente, pues tanto Luz Rosales como Gabriela Delgado o demás. O sea, no llegó una institución desconocida, no llegó una institución ajena a nuestro movimiento y estoy dispuesta a aprender de lo que se está haciendo y a desplegar el máximo posible lo que se pueda hacer. Yo siempre digo, hay muchas limitaciones, me queda claro que la administración pública puede ser un espacio de muy poca capacidad de actuación, que los recursos son muy acotados en general, pero lo cierto es que yo no quiero subejercer ninguna facultad. O sea, quiero tener muy claro cuáles son las facultades, los límites impuestos, pero no subejercer ninguna para poder hacer justo esta posibilidad de a crear al máximo posible, hacer uso de la instancia. Y si yo te dijera que hicieras un esfuerzo y me dijeras 3 cosas que son fundamentales para mejorar la condición de las mujeres en la Ciudad de México, ¿cuáles serían? Eso es imposible de ocultar. Si hay 3 temas que siguen siendo una piedra anclada, digamos, en nuestro zapato o una espina atravesada en nuestro corazón, es la violencia, que incluye todos los tipos de violencia que aún enfrentan las mujeres en esta ciudad. Que no es solo el feminicidio. Y que tiene como punto final el feminicidio, sí, pero que es el feminicidio y todas las otras formas de violencia. Así es. Entonces, la violencia es así, tema central de lo que hay que seguir buscando formas y haciendo ejercicios y buscando propuestas. Yo creo que no hemos solucionado o no hemos encontrado como maneras eficaces de erradicar la violencia en general. Primero porque está muy anclada en la naturalización de nuestra convivencia social, ¿no? Que sí es un asunto profundamente culturalmente arraigado y que en eso yo creo que hemos avanzado también, aunque falta mucho, pero yo siempre digo, piensa en una película de Pedro Infante o piensa en los 50 en este país, ¿no?
pasaba la gente y un señor estaba golpeando a una mujer. Y entonces miraba a alguien y alguien decía, o sea, no te No lo metas, es su veas, no te esposo. metas, es privado. Ajá, Sí. Entonces, nosotras ya logramos transformar eso de manera significativa, no del todo, no en todos lados, no por igual en el país, pero sí hemos venido transformando profundamente esa idea de que no es privado, es público. Sí es responsabilidad de los estados garantizar el acceso a una vida libre de violencia y sí es asunto de las comunidades, de la sociedad en su conjunto, no seguir pensando que eso es privado, que no me debo de meter. Yo digo, aquí en esta ciudad tú ves ahora que alguien está golpeando a una mujer afuera de un lugar y así vayamos dos amigas caminando juntas, un grupo de amigas, hombres, o sea, siempre va a haber una intervención, oye, ¿qué te pasa? Hasta meter el cuerpo para hacer O llamar a la policía. y llamar a la policía, Claro. o sea, eso lo hemos venido transformando. Ese es uno. ¿Y cuáles son los otros dos? El segundo, que es muy importante y que casi no se habla de eso porque no se nota tanto porque esta es la ciudad, el asunto de la participación económica de las mujeres. Seguimos teniendo una brecha salarial significativa. Ahí no nos diferenciamos mucho que el resto del país. Es decir, esa máxima que decíamos hace no sé cuántos años de a trabajo igual, salario igual, sigue siendo una demanda vigente. La brecha salarial persiste y hay que trabajar mucho por el empoderamiento económico. No me gusta tanto el concepto como la autonomía económica de las mujeres. Es mejor, estoy de acuerdo contigo. Yo siempre pienso que las mujeres nos encontramos mejor en términos de hablar de nuestra autonomía, sea económica, política o física, ¿no? Pero bueno, el tema del acceso no solamente al trabajo, al salario justo, ¿sabes qué? Creo que cerca de la mitad del trabajo para las capitalinas está en el mercado informal. Es una alta cifra, entonces hay mucho trabajo que hacer para ir generando condiciones laborales dignas para las mujeres. Entonces, todo el tema no solamente a nivel de las empleadas. Es una maravilla que lo van a poder hacer juntas tú y Inés. Con Inés, ¿no? Claro. Maravilloso. No, pero además, no solamente en el ámbito de las trabajadoras, ¿no? Y el empleo y la formalización y la dignificación salarial, sino también en el ámbito empresarial. Las mujeres en la vida empresarial están todavía siendo muy subrepresentadas en el espacio de la toma de decisiones y de ser los rostros de las cámaras de comercio y de las diferentes industrias. Creo que ellas están dando al interior del mundo empresarial batallas muy importantes. Ya también están un montón de asociaciones de mujeres empresarias en lo nacional o en lo local. Entonces, acompañar esas batallas, crear modelos que desde el gobierno incentiven el liderazgo de las mujeres en las empresas es para mí también una parte prioritaria. ¿Y la tercera? La tercera, Sara, sé que a la gente que le gusta pensar más en casos concretos puede no gustarle tanto, pero para las feministas es estratégico. Nada se cambia en un sexenio, lo sabemos. Entonces, ¿qué sí se hace a lo largo de un sexenio? Acciones estratégicas. La Secretaría de las Mujeres tiene que fortalecer su facultad de rectoría. La Secretaría de las Mujeres tiene que meter su cuchara en la política pública y en la planeación gubernamental con cada una de las dependencias y estar ahí señalando, mira, a este programa le falta. Así como haces tú en la Organización Editorial Mexicana. O sea, pensar que todas las partes deben entender y deben hacer. Y eso es uno de las tareas fundamentales que le toca a los mecanismos para el adelanto de las mujeres y que ha quedado muy supeditado a la demanda cotidiana y incluso a la prestación de servicios, porque como no se está haciendo bien en las otras dependencias, entonces hay que hacerlo acá. Entonces, mi meta es que la Secretaría de las Mujeres pueda cumplir con su facultad rectora con mucha mayor fuerza y que no en este sexenio quizás, pero en algún momento no tengamos que prestar servicios de atención porque a quien le toca lo está haciendo bien. Sí, eso es entender cuál es la tarea de la Secretaría, que a veces se ha confundido. Es una desgracia porque en todos estos espacios tenemos que irnos, ¿no? Llegamos al final de esta conversación.
Pero me anima muchísimo, quiero decirlo aquí en público, felicitarte. Dafne además ha sido reconocida. Lo quiero decir al último, quiero que con eso termine, porque en este país hay un reconocimiento que hace la República a los personajes feministas, que es darle la medalla Elvia Carrillo Puerto, a una feminista que reúne todos los requisitos que nos llevan a pensar en Elvia, que fue la organizadora de los grupos de mujeres campesinas, pero que fue la primera diputada local que tuvimos en el país en 1923. Y Dafne recibió esa medalla que solo han recibido mujeres que en nuestro mundo, con todas nuestras diferencias, son más o menos reconocidas. Pero la primera la recibió la maestra, la antropóloga, la doctora Marcela Lagarde, tú lo recordarás, la que hizo la ley de acceso de las mujeres a una vida sin violencia. Entonces yo quiero que se quede aquí con nuestra conversación, con este reconocimiento que te ha dado, que ya te dio, no lo recuerdo el año, pero hace 2 o 3 años. Yo tampoco me acuerdo. La República, porque la da el Senado. Claro. Y eso es un reconocimiento. No, y además ponen en el muro con letras de oro el nombre y todo. Se siente bien bonito. Y o sea, es un gran honor. Que has tenido ya ese reconocimiento y hoy esta ciudad se pone de lujo que tú seas nuestra secretaria. No será la única vez que te moleste. Yo quiero que vengas al podcast de La Lobera, que espero que dure mucho tiempo en este esfuerzo de esta organización editorial que mexicana. Sepa todo el mundo, a mí no me molesta nada, me encanta siempre platicar contigo, siempre aprendo de nuestras conversaciones. Muchas gracias, Dafne. Yo voy a cerrar, voy a dar las gracias en la producción a Natalia Castañeda Páez, que ha estado muy atenta y ha aprendido muchísimo el día de hoy, a Hanani Araujo Santamaría, que también está en la producción, y por supuesto a Pablo Sánchez Rivera, que nos ha hecho una buenísima película. Pues nos vemos en la próxima, en el podcast de La Lobera, producido por la Organización Editorial Mexicana. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.